Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Llegamos al final de este bloque y le voy a preguntar algo muy personal. ¿Alguna vez ha usted tomado el teléfono de su pareja o de un amigo o de una amiga y revisado por curiosidad? ¿Sabe usted si esto es o no es delito? Vea esta dramatización. Por favor, escuche el artículo 274F, uso de información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2.000 a 10.000 quetzales al que sin autorización utilice u obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, banco de datos o archivos electrónicos. Esto incluye celulares, iPads y muchas cosas más. Hablemos de este delito. Sí. Este es un delito, pues es el ejemplo más clásico, creo que es el que hemos trabajado toda la noche, creo yo. Castigar a los celosos, sí, así. Exacto. ¿Quién no ha tomado el celular de la pareja y ha leído, verdad? Sí, sí, sí. Entonces el supuesto lo da tanto para que el que toma el dispositivo telefónico de la pareja sin autorización, como para quien, digamos, reenvía también información, claro. Sean dos supuestos. Puedo solo verlo o por enviar la información, ya sea a mi celular o al de una tercera persona. Y esto es bien delicado porque si vemos tiene una pena mixta, porque tiene pena de prisión, claro, y pena de multa, o sea que no solo tiene que ir a un juicio y discutir que por algunas circunstancias pueda conmutar esa pena, porque es hasta 2 años, puede ser conmutable, pero también tiene que pagar una multa que regula la norma que tú la dijiste para poder resolver su situación jurídica. ¿Qué hay, por ejemplo, de conversaciones privadas que luego se hacen públicas o de una fotografía privada que luego se hace público? ¿Eso también es delito? Es que, digamos, depende quién la hizo pública. O sea, yo te envío a ti una fotografía y tú la vuelves pública. ¿Pero cómo la obtuviste? No, mía, por ejemplo. O es una conversación que tú y yo tuvimos, le tomas un screenshot a la conversación y la vuelves pública. Sí, ahí puedo atentar yo contra tu derecho a la intimidad. Exacto. Sí, entonces tú puedes generar, digamos, en el caso de la ley contra, de femicidio y violencia contra la mujer, puede haber afectado tu situación psicológica. Entonces puede haber una violencia psicológica si yo empiezo a publicar, fotografías o imágenes privadas como pareja o como personas de confianza. Sí puede haber una consecuencia jurídica penal para el que lo está realizando. Interesante, porque esto se está dando mucho, de tomarle fotografías a conversaciones y luego publicarlas, y a veces sí se afecta a las personas que están involucradas dentro de esa conversación. Hablemos ahora de los derechos de autor, porque también hay mucha tela que cortar dentro de esto. Conocemos todos y hemos escuchado, lo hemos hecho incluso, ¿no? El copy-paste de algunos lugarcitos para investigaciones del cole, cosas por el estilo, pero cosas un poquito más allá con lo de derechos de autor. ¿Cómo lo vemos y cómo lo entendemos? Digamos, hay una diversidad, hay un catálogo de lo que se puede afectar con derechos de autor, porque recordemos que hay marcas, patentes, insignias que pueden ser registradas en el registro mercantil y que pueden ser utilizadas por otra persona. Pero también, digamos, hay otros ejemplos que son un poco más complejos, por ejemplo, cuando se publica el nombre de una obra de arte y posteriormente el propietario de esa obra le cambia el nombre, pero se sigue publicando con el anterior nombre, puede generar una consecuencia jurídico-penal. O bien, por ejemplo, puede haber algún disco, alguna película u otra obra de que haya sido restringida por el Estado de Guatemala por alguna circunstancia y ¿qué sucede? El productor ya no la sigue publicando, pero quienes compraron esa obra la siguen vendiendo, también les puede generar una consecuencia jurídico-penal a ellos. ¿Qué hay? Es decir, las cosas que hacemos, por ejemplo, voy a decir este ejemplo porque es muy común, alguien toma una fotografía, la publica en sus redes, claro, no le pone un sello, no la registra ni nada. ¿Alguien más puede agarrarla y decir esta es mía y ahí no se puede hacer alguna denuncia? Lo que sucede ahí es que el que registra es el que tiene el derecho. ¿Sí? Si no se registra, no puede hacer nada. Por ejemplo,
hay muchas marcas que están registradas que no han salido al comercio. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en mi producto voy a poner un pinito. Y ese pinito ya está registrado. Y entonces eso me puede generar una consecuencia jurídico-penal, pero también una demanda civil. Y como vemos ahí en los tipos penales, que puede ser hasta, por ejemplo, hasta la multa hasta de 700,000 quetzales. O sea, es considerable, ¿verdad? Y independientemente de las demandas que se puedan hacer en contra de la persona que está, pues, promocionando en sus productos o sus servicios algo que ya está registrado, ¿verdad? Wow. ¿Qué otros delitos dentro de derechos de autor? Sin embargo, los derechos de autor, aun cuando no están registrados, siempre pueden protegerse, ¿verdad? Porque hay convenios, el convenio de Viena, pues hay varios convenios que los protegen. El registro pues lo vuelve como más patrimonial, como para poderlo comercializar y demás, pero los derechos de autor sí están protegidos internacionalmente, aunque no lo presentes para su registro en el registro de propiedad intelectual. Sí, ¿verdad? Lo podría defender, digamos. Sí lo podrías defender. Okay. Sí, desde el momento que tú compruebas la autoría de tu obra, sí lo puedes defender. Ok. Hay otros delitos que queremos platicar y exponerles a ustedes para que conozcamos un poquito más. Otros delitos que son pagados con cárcel: el abandono de niños y personas desválidas, entre 6 a 3 años de prisión. Adopción irregular: quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico, de 3 a 5 años. Y nos queda tan poquito tiempo que quiero ir a dos preguntas muy puntuales. La primera, después de haber visto todos estos delitos, ¿cómo hago para denunciar? ¿Cuáles son los pasos o requisitos para denunciar? Sí. Digamos, los requisitos de que llegue a tener toda denuncia, digamos, tenés que circunscribirte en lugar, modo y tiempo. Entonces tú indicas, por ejemplo, en tal fecha, a tal hora, aproximadamente en tal dirección, sucede el hecho, y procurar dar algunos medios de investigación que tendrá que hacer el Ministerio Público para que no te la desestimen. Entonces, la denuncia la puede hacer en la Policía Nacional Civil, la puede hacer en el Ministerio Público, la puede hacer al PBX del Ministerio Público, puede ser verbal. ¿No necesito un abogado para hacer la denuncia? No necesitas un abogado para hacer la denuncia. Okay. Está la Oficina de Atención Permanente al Ministerio Público, que te puede recibir las 24 horas la denuncia, pero también tienen su número telefónico y por cualquier circunstancia, si te queda más cerca, incluso hasta la Procuraduría de Derechos Humanos, la recibe la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque no sea su competencia, pero la traslada posteriormente al Ministerio Público. Ok. Dentro de lo que habíamos hablado y lo dejamos en punto suspensivo, recordará usted, ¿qué pasa si yo desconozco la ley? Muchos la desconocemos, ustedes porque lo han estudiado, pero nosotros no lo tenemos, tal vez en la conciencia, o nunca se nos enseñó, no le pusimos atención cuando nos pusieron a leer la Constitución en primaria, no sé. ¿Qué pasa con esto? Si yo desconozco que tener una mascota, por ejemplo, es penado también. Sí, pues en principio la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley por usos o por costumbres, ¿verdad? Ese es como un supuesto, un postulado que rige, digamos, toda la normativa y que toda la población debe por obligación conocer la normativa que rige el Estado de Guatemala. Sin embargo, pues sí hay de diferentes aristas tal vez, que deben dilucidarse, tomarse ¿verdad? En cuenta, ¿no? Tomarse en cuenta para... Tal vez en materia penal, como lo que estamos discutiendo en materia penal, está lo que le llaman el error de prohibición. El error de prohibición es aquel ciudadano, ¿sí?, que comete una conducta que está prohibida penalmente, pero desconoce que esa conducta era penada por alguna circunstancia propia, ¿verdad? Digamos, culturalmente o por alguna otra circunstancia. El error de prohibición... Perdón que te interrumpa, ¿eso se toma en cuenta también, por ejemplo, con idioma? Ya que tenemos tantos idiomas en Guatemala. Puede haber, esa puede ser una causal que se puede invocar en el error de prohibición. Ahora, digamos, el error de prohibición se divide en vencible e invencible, ¿ah? El vencible es cuando, digamos, el ciudadano sí debió haber tenido conocimiento de esa norma, de la prohibición de esa norma. Ahora, el invencible es cuando no debía conocer esa norma y, por lo tanto, pues no tiene ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un reproche social hacia esa conducta. Por ejemplo, yo analizo, por citar un ejemplo, porque creo que los ejemplos de esos valen. Claro. Digamos, producir
bebidas fermentadas y todo necesitan una autorización, una licencia. Okay. Pero también los pueblos indígenas producen sus propias bebidas, pero es una actividad cultural, ¿sí? Entonces, en algún momento, si una persona no sabía que eso podía ser delito, puede alegar ese error de prohibición que podría analizar en determinado momento, sumado a otras características propias de su cultura, ¿sí? Para poder generar esas bebidas fermentadas, ¿verdad? Podría interesante. Bueno, este es un tema que nos podría dar horas de horas y noches de noches, pero queríamos abordar algunos de estos temas que hoy muy amablemente ustedes nos han aclarado. Gracias, licenciado, por acompañarnos, y a las personas que también participaron a través de nuestras cápsulas resolviendo estas preguntas que llegaron a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo comunicarse con nosotros y la producción? En las redes sociales que están apareciendo en su pantalla, también en el correo electrónico, a través de Twitter, a través de Facebook, ahí nos contacta y nosotros estaremos felices de recibir siempre sus sugerencias y sus preguntas. Esté muy pendiente de las redes para que cuando compartamos qué programas vamos a grabar a futuro, usted también pueda participar de una u otra forma con nosotros. Hasta luego y gracias por su atención.